Hola, bienvenidos nuevamente a esta serie de consejos de Feng Shui y Geobiología. En la ocasión anterior estuvimos hablando sobre las casas enfermas y ahora les quiero platicar algunos casos específicos en los que es muy notorio que es por una casa que tiene cierta situación que permite que las cosas no vayan como quisiéramos que fueran, ¿sí? Les voy a poner varios ejemplos. Uno de ellos que es muy recurrente en estas fechas, en la que hay muchísimos divorcios, ¿sí? Es el por qué en una casa, por qué o departamento, por qué se divorcian las personas que llegan a ese lugar. Resulta que las energías se van sumando. Entonces, si en alguna primera ocasión alguien se divorció ahí, cosa que es normal en cualquier casa, es muy posible que se haya divorciado alguien, pero resulta que en la segunda ocasión también se volvieron a divorciar. Y en la tercera también se volvieron a divorciar. Ahí ya la energía se empieza a acumular. Ya hay energía de divorcio, se llama. Y cuando hay energía de divorcio, lo más seguro es que lo empiecen a absorber las personas que sigan llegando a ese espacio. No necesariamente tiene que ser recién casados, pueden ser personas ya con muchos años de casados que pudieran empezar a sentir los efectos de las energías de divorcio. Yo tuve un caso hace años, hace unos 10, 12 años, en que una persona, después de haberme visto en televisión hablar de estos tipos de casos, me habló para contarme que apenas llevaba 3 meses viviendo en ese lugar, recién casada, por cierto, y ya estaba en proceso de divorcio. Ya estaba en proceso, o sea, ni siquiera, o sea, pasó menos de 3 meses ya para estar en proceso de divorcio, es porque ya tenían un mes que ya habían empezado el proceso. Rápidamente sintieron los efectos de una casa, de un departamento, perdón, era departamento donde se habían divorciado muchas ocasiones anteriores, me parece que 7 veces. Lo consultó con los vecinos y fueron los que le dijeron que ya había habido muchos divorcios en ese departamento específicamente. Entonces, cuando pasa eso, pues hay que quitar la energía del divorcio, que es lo que se logra con el trabajo que tengo el grandísimo honor de hacer. Y bueno, voy, le quito la energía del divorcio y ya es borrón y cuenta nueva. Pero hay otra causa más. Acuérdense que en ocasiones anteriores hemos hablado de las 9 áreas que hay en una casa. Y hay un área específica donde está el área del matrimonio. Si esa área de matrimonio no existe en esa casa, que lo pueden ver en las ocasiones anteriores, si no existe esa área en la casa, hay muchas posibilidades de que empiece a deteriorarse el matrimonio y termine en divorcio, ¿sí? Después vamos a hablar acerca de los hijos. En una ocasión también tuve el caso de unos recién casados, 3 años de matrimonio, no podía embarazarse la muchacha, ya habían hecho intentos, ya habían hecho muchísimas cosas con tal de que se tuviera su bebé la familia, y resulta que no podía. Cuando se enteran de que también puede haber falta de hijos en una casa, fui a ver, esa también era departamento, perdón, resulta que el área de hijos no existía en esa casa. Y al no haber área de hijos, pues no hay hijos. Y como no hay hijos, bueno, pues se complican las cosas para que se embarace. Yo no digo que nunca se vaya a embarazar. Yo digo que le cuesta más trabajo el embarazo. ¿Por qué razón? Porque no existe en esa casa el área de los hijos. Y por cierto, como el área de los hijos también tiene que ver con proyectos, se les dificultan los proyectos financieros o de vida que tengan, porque no existe esa área. Otra cosa que hace que las personas no estén muy bien en una cierta casa que tiene ciertas situaciones energéticas negativas, es que muchas personas se enferman constantemente en esa casa. ¿Qué quiero decir constantemente? Que apenas van saliendo de una enfermedad y ya están entrando a otra. Y resulta que van a ver a los médicos y los médicos no saben lo que tienen, o le dicen, señora, usted no tiene nada, y bueno, entonces ¿por qué me siento mal? Bueno, acuérdense que en otro de los casos anteriores hablamos de las líneas telúricas que pueden convertirse en geopatías. Geopatía es una enfermedad causada por el suelo. Y las líneas Hartmann, ahí lo hablamos concretamente, cómo puede enfermar a una persona. Entonces, las personas se pueden enfermar. Es uno de los muchos factores por los que se pueden enfermar las personas, porque pudiera haber su cama estar en un área telúricamente nociva y ya eso se convierte en una geopatía. Yo tuve un caso bien interesante, bien importante, de una persona, un afamado médico de acá de la ciudad donde tengo el honor de vivir, que se llama Guadalajara, Jalisco, en México. Este señor lo operaron del páncreas, ¿sí?
y resulta que la operación fue todo un éxito, pero cuando regresa a su casa se vuelve a enfermar. Entonces, otra vez se va al hospital y en el hospital vieron que todo era un éxito. ¿Y por qué se empezó a enfermar más? No sabían. Lo regresaron nuevamente a su casa y se puso mucho peor que antes. Entonces, las casualidades en la vida nunca existen, nunca hay casualidades. En esa época hablé sobre esto en la televisión y me vio su hijo. Y el hijo fue el que me llamó y me dijo, oye Jorge, esta situación que le está pasando a mi papá, ¿pudiera ser por eso? Le dije, pues desde luego que sí, y te lo puedo asegurar sin conocerlos. ¿Por qué razón? Porque era notorio que cuando llegaba a su casa, el señor se ponía peor. Entonces me contrata, me voy a ver su casa, y resulta que había un cruce telúrico de las áreas Hartmann se llaman, y líneas Curry, todas en ese espacio donde estaba él, su cama y su espacio, y además la cama no se podía mover porque era una cama con la base de piedra. Entonces, no podían mover la cama. Entonces, en donde él se acostaba, en el área del páncreas, estaba esa agresión telúrica. Y esa persona, bueno, lo que hice fue, pues tengo la posibilidad de eliminar esas áreas telúricas nocivas y ya, asunto arreglado. El señor todavía sigue viviendo. Esto habrá sido unos 8 o 10 años que pasó eso. Y el señor está perfectamente bien porque eliminé las áreas telúricas nocivas que lo estaban matando literalmente, y lo podían haber matado si su hijo no se da cuenta de esta situación, ¿sí? Este es un ejemplo de algo que puede enfermar a una persona. Otro ejemplo muy notorio también son la agresión electromagnética. La agresión electromagnética puede ser de un transformador, de líneas de alta tensión, de aparatos electromagnéticos en la casa, como puede ser el microondas, que es un aparato que ya les he comentado que es muy nocivo, pero también una simple licuadora, una secadora de cabello, o sea, tienen agresión electromagnética, y si la usan un ratito no es grande la situación. Lo malo es cuando se dedican, digamos, a hacer jugos, por ejemplo, y durante el día o durante la mañana que hacen los jugos, hacen 30, 40 jugos y están cerca de la licuadora. Claro que están siendo afectados por esa razón. Máxime si es una persona embarazada. Se sabe que agresiones electromagnéticas causan malformaciones en los bebés. Es muy importante quitar las agresiones electromagnéticas. A continuación vamos a seguir hablando sobre cosas que son causadas por una casa enferma. En una ocasión tuve un caso muy importante en un lugar que estaba en el cerro, y por estar en el cerro pues obviamente había declives importantes. Esta casa a la que me voy a referir es una casa que la hicieron con caída hacia atrás, o sea, la entrada de la casa era en la parte de arriba y la casa iba cayendo hacia atrás, porque en lugar de rellenarlo como hubiera sido lo favorable, la hicieron en desniveles. Entonces al hacerla en desniveles, pues hicieron un área, otra área, y ya después hicieron el resto, el jardín y todo lo que conducía ahí. ¿Qué pasó en esta casa? Resulta que las personas que llegaron a vivir a ese espacio era un empresario con su familia. Entonces acuérdense que en ocasiones pasadas hemos hablado de las 9 áreas que debe de tener cada casa. Pues en esta casa el área sí existía, pero se había caído. Hagan de cuenta, caído literalmente, les quiero decir. Y como en esa parte está la parte que se llama dinero, está la parte que se llama fama, y por último la parte de matrimonio y socios también, resulta que esas 3 áreas estaban caídas, literalmente caídas. Sus negocios, cuando llegó a vivir ahí, poco tiempo después, 3, 4 meses, sus negocios empezaron a tener problemas. Empezó a tener problemas también con su esposa. Después de 1 o 2 años más, en lugar de tener, y esto yo no hablo ni de persona ni de caso específico, les cuento la situación. En lugar de tener 10, digamos, sucursales, ya nada más tenía 6 sucursales. Después de poco tiempo, realmente, quizá fueron 4 años, no me acuerdo del dato exacto. Pero ¿qué pasó con eso? Pues que se fue acabando sus empresas, se fueron yendo para abajo. Con la esposa, la situación empezó a deteriorar tanto que se divorciaron finalmente. Y bueno, esto fue causado porque la empresa pues ya no pudo seguir. Él tuvo graves problemas financieros y pues cuando me llamaron pues ya era realmente demasiado tarde.
Pudimos hacer algo al respecto, se salvaron 2 de sus sucursales y bueno, pues ahí fue un volver a empezar. ¿Qué le estoy diciendo con esto a ustedes? Que es importante remediar las cosas a buen tiempo, no esperarse, ya que como dicen después del niño ahogado, ¿verdad? Pues hay que tapar el pozo, eso es lo que no debemos de hacer. Hay que empezar con tiempo a hacer las cosas necesarias para que la energía se eleve nuevamente. Ahora vamos a hablar de algo también importantísimo que tiene que ver con despidos laborales. Los despidos laborales tienen mucho que ver con la energía del lugar. Una empresa puede tener magnífico producto, pero las personas marcan la energía del espacio. Entonces, si las personas se empiezan a ser conflictivas por la energía que hay ahí, se va formando una energía pues de mala onda, de pleito, de envidia y de tanta cosa que ustedes saben que pasa cotidianamente en una empresa. Entonces, la energía de una empresa empieza a decaer también. ¿Por qué? Porque las personas la están provocando. Al estar provocando esa energía, pues claro que va a haber despidos laborales. Tiene que haber. ¿Por qué razón? Porque, pues, bueno, se empiezan a dar cuenta las personas dirigentes que alguien está causando problemas, que alguien está sembrando la mala semilla en el lugar, y claro que los van sacando. O también por tendencias, o sea, por grupos que luego se forman en las empresas, diciendo que también se puede arreglar eso. Porque fíjense, en un caso muy específico, fui a una empresa que estaba dividida en 2, aunque era la misma empresa, pero estaba dividida en 2, la parte administrativa y la parte de ventas. Y resulta que eran enemigos, en la misma empresa eran enemigos. Entonces la directora, en este caso una directora, me llama y me dice, oye Jorge, ¿qué podemos hacer? Y le dije, ok, vamos a hacer algo al respecto. ¿Para qué? Para que la energía sea más amigable. Entonces la misma empresa les di un curso y obviamente arreglé la empresa con energía favorable. Y al darles el curso les hice ver la importancia de la buena comunicación. Pero si no hubiéramos quitado esa energía que ya estaba grabada ahí, aunque hubiera dado el curso y la gente hubiera entendido, no hubiera sido de gran utilidad. En esa empresa, de un mes a otro, aumentó la productividad un 15%, solamente por hacerle ver a las personas la situación que estaban generando ellos mismos. O sea, todos estaban trabajando contra ellos mismos. Vamos a hablar ahora de los vecinos. Los vecinos, obviamente, es algo importantísimo en cualquier situación, ya sea de trabajo o sea en su propia casa. Los vecinos es muy importante porque cada uno tiene su forma de vivir, su forma de pensar, pero la casa, la energía de la casa está influyendo en cómo se llevan con ustedes. Entonces, cuando nosotros arreglamos la energía de nuestra propia casa, empieza a irradiar una energía positiva alrededor. O sea, ¿con quién? Con los vecinos. Si empezamos a hacer esa situación de un cambio de energía en la casa, los vecinos curiosamente empiezan a ser amigables. ¿Por qué amigables? Porque sienten la buena vibra. Así lo van a sentir ellos. Entonces, al sentir la buena vibra, sin darse cuenta por qué, empiezan a llevarse mejor. Entonces, muy importante también arreglar esa parte. Ahora vamos a hablar de algo que crea una gran cantidad de polémica. No tienen idea qué polémica tan grande causan los fantasmas. Cuando he ido a la televisión o a la radio a hablar sobre fantasmas, es cuando más audiencia hay, sin duda alguna. Y me lo dicen ahí. ¿Por qué? Porque es una gran polémica. Muchas personas no creen en fantasmas, pero tienen la curiosidad, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué pasa eso? Yo recuerdo que en alguna ocasión leí que un científico, el cual desgraciadamente no me acuerdo de su nombre, dijo, yo no creo en fantasmas, pero de que los hay, los hay. ¿Y por qué dijo eso? Porque científicamente no es comprobable que haya fantasmas. Sin embargo, pues ustedes son testigos de que en muchos lugares hay fantasmas, y si no los han visto o sentido ustedes, alguna amistad seguro que los ha sentido. ¿Qué pasa con los fantasmas? Miren, si usted quiere vender una casa y hay fantasmas, a lo mejor no la va a poder vender fácilmente porque el fantasma lo considera su casa. Entonces, ¿cuándo la va a vender? Cuando el fantasma acepte a las personas que le van a llevar para que la compre, porque por energía va a decir esto sí me gustan. Pero imagínense que esté a expensas de un fantasma la venta de una casa. Entonces, algo importante, ¿sí? Ahora, los fantasmas, lo crean ustedes o no lo crean, ¿eh? Esto es una información y hagan lo que quieran con ella. Pero le quitan energía a las personas. Entonces, cuando una persona sabe que en su casa hay un fantasma y en la noche siente que alguien se sienta en su casa, sienten que se le sube el muerto, hay una explicación científica al respecto.
Sin embargo, no explican por qué se les quita la energía a las personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos viven de la energía de las personas. Cuando un fantasma le quita energía a alguien, esa persona es muy fácil que se vuelva a enfermar. Y los fantasmas prefieren, por facilidad, a los niños y a los ancianos. Entonces son las personas que son más susceptibles a que les quiten energía y por consecuencia los más enfermizos. Entonces, pues ahí se los dejo de tarea sin que se vuelva polémica, pero pregunten alrededor y vean qué pasa, ¿sí? Cualquier situación en la que quieran ustedes consultar conmigo, con mucho gusto, yo les puedo ayudar en algo. Mi número telefónico es el 33 31 01 33 19 de esta maravillosa ciudad que se llama Guadalajara, Jalisco, en México. En Facebook, Ingeniero Jorge Leal, ING abreviado, ING Jorge Leal. En YouTube, canal de Feng Shui y Geobiología. Y el correo electrónico jorgelealtorre2015 @gmail.com. Les agradezco muchísimo que estén al pendiente de esto. De algo les va a servir todo esto. Y vamos a seguir avanzando con temas muy interesantes. Les agradezco mucho su atención.